Muy bien, estamos ya conectados con Claudia Benavides, investigadora principal de Evidenza Consultores. Con ella vamos a conversar ampliamente sobre los logros del aprendizaje y el buen inicio, pues, ¿no?, del año 2025, el año escolar 2025. Muy buenos días, Claudia. Bienvenida a Diálogo Ciudadano. Muy buenos días. Gracias por la invitación y por el espacio para poder hablar de este tema muy interesante que nos compromete a todos, padres, profesores, alumnos. Todos los años asistimos siempre, ¿no?, a este rito, digamos, del inicio del año escolar, ¿no? Previamente, pues, los medios, los padres, estamos metidos en el tema de la compra de los útiles, mirar la infraestructura escolar, las aulas, el mobiliario, ¿no? Ya se forma parte, digamos, de protocolos sociales, ¿no? Fundamentalmente los padres de familia, los docentes respecto del inicio del año escolar. Y este año no ha sido la excepción, ¿no? Pero sentimos también, Claudia, que estamos en las mismas. No hemos avanzado casi nada. Todos los años la misma cosa, ¿no? Aulas mal construidas, decayéndose, no hay mobiliario, no hay laboratorio, los baños, ¿no? Y esta situación no tiene viso de solución en el tiempo, por lo menos. Durante este gobierno la cosa ha sido peor. ¿Cómo hacer que las cosas cambien todos los años? Una muy buena pregunta, pero una pregunta también muy retadora, ¿no? Por un lado tenemos que identificar que efectivamente los logros que nosotros necesitamos en nuestros estudiantes a nivel nacional son logros de largo plazo, ¿no? Pero que hay que ir construyéndolo peldaño a peldaño. Entonces, el buen inicio del año escolar es una parte de toda una gran estrategia que debe de subir a la perfección o a un buen ritmo, ¿no? En el buen inicio del año escolar, al menos desde el sector educación, tienen como que estos tres pilares que tienen que asegurarse: presencia del docente, que sea nombrado y contratado en la aula justo antes que comience la clase. Una, como acabas de comentar, también una buena infraestructura, que el estudiante tenga un entorno adecuado con acceso a servicios básicos en su colegio y con buena alimentación también. Y otro pilar que son los materiales educativos, ¿no?, que tienen que estar a tiempo en las escuelas para que los estudiantes puedan, digamos, tener los instrumentos para el aprendizaje. Pero digamos como que esta es una partecita de algo mucho más grande, ¿no? Porque estamos hablando de temas estructurales que bien tienen que ver con la infraestructura, porque en el buen inicio del año escolar hay transferencias a las escuelas, a los directores, para que hagan un mantenimiento y una rehabilitación, digamos, que se pueda hacer rápidamente. Pero cuando estamos hablando ya de infraestructura, estamos hablando justamente de buenos laboratorios, buenas aulas, buenos servicios higiénicos, y estamos hablando ya de otro tipo de intervención. Entonces, por ahí empieza todo un reto. Si bien es cierto, todos los años se tiene esto, como este hito del buen inicio del año escolar, sabemos que no es suficiente, ¿no? Por ahí comenzaríamos, está bien, se ha transferido todos los recursos para la distribución de los materiales a nivel nacional. Tengo entendido que todavía no llegan, hay algunas sugerencias o direcciones regionales que todavía están en el proceso de la distribución de los materiales, por más que ya estamos ya pasamos el 17 de marzo, que era la fecha, digamos, límite. El reto de tener que todos los docentes, al menos están bajo el régimen de contratación, puedan tener su resolución efectiva para que puedan ir a las escuelas. Tengo entendido que alrededor del 65% de esos docentes tienen su resolución, pero hay un grupo que todavía no lo tiene, ¿no? Entonces, todavía nos falta este trecho para asegurar la presencia del docente en las aulas, ¿no? En temas de infraestructura tendríamos que ver, hay un gran déficit de la infraestructura a nivel nacional. Lima Metropolitana, que es, digamos,
la que tiene mayores recursos que otras regiones, tal vez mucho más pobres, tiene un 70% de escuelas que tienen como que el paquete completo, ¿no? Estoy refiriendo a servicios de internet, servicios higiénicos, etc. Entonces, hay un gran brecha que cubrir por ese lado, porque finalmente lo que se quiere y lo que estamos hablando es lo que los estudiantes reciben, y ellos tienen que recibir horas pedagógicas de calidad, ¿no? Y en el buen inicio de año escolar hemos estado hablando de la presencia del docente, el material y la infraestructura, ¿no? Entonces todavía estamos un poquito lejos de que el estudiante pueda recibir sus horas de buena calidad, ¿no? Entonces, por ahí es el reto. Y claro, ¿no? Siempre ponemos el centro, la atención cuando empieza el año escolar en temas materiales, ¿no? La infraestructura, los baños, las aulas, el mobiliario, los libros, los cuadernos, pero a veces olvidamos mucho que el centro, ¿no?, de la educación en nuestro país es el alumno, ¿no? Es el escolar, ¿no? Y en ese tema, ¿cómo estamos, Claudia? Hemos avanzado en comprensión lectora, en el manejo de las matemáticas, que son las materias más conocidas, más básicas. Hay metas concretas de parte del gobierno año tras año en porcentaje de reducción. Bueno, me acuerdo mucho en mis tiempos, pues el tema de la alfabetización era un tema concreto, es que medía sobre metas, ahora ese tema ya ha sido superado seguramente, ampliamente, pero respecto a otros indicadores, ¿cómo estamos en el llamado centro del trabajo de la educación peruana, que es el alumno, el escolar? Lamentablemente no estamos muy bien, inclusive si comparamos cifras con el 2015 hemos retrocedido, sobre todo lo que es comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de primaria, o sea, los que tienen entre 7 y 8 años, ¿no? Que es donde está el cimiento del aprendizaje para los posteriores años, ¿no? Acá el reto no es que aprendan a leer, ¿no? Porque pueden aprender a leer como, ¿no? Algo muy mecánico, ¿no? Acá el reto es... Y Claudia, ¿por qué crees que estamos así? ¿Cuáles son las causas? Bueno, en realidad ha habido todo... Lo voy a comentar, con datos del 2015 teníamos como 50% de estudiantes de ese grado que entendían lo que leían, ¿no? Ahora tenemos a nivel nacional que alrededor de solamente el 37% de los estudiantes de segundo grado entienden lo que leen, ¿no? ¿Por qué? Hay diversos factores, ¿no? Un factor hay que tomar en cuenta que en el medio tuvimos pandemia, ¿no? Hubo, digamos, siempre en el sector de educación, a nivel educativo, sabemos de que hubo un retroceso en ese aspecto. También ha habido dificultades, tenemos altos índices, por ejemplo, de anemia y de enfermedades vinculadas a la primera infancia, en los niños que también creo que no han sido abordados todavía con gran impacto, entonces se requiere que los estudiantes estén saludables también para el tema del aprendizaje. Tenemos también un tema del acompañamiento al docente, que creo que en los últimos años no ha sido el más adecuado, ¿no? Estábamos hablando, por ejemplo, en otros espacios hemos hablado de la meritocracia y todas las evaluaciones que los docentes realizan para ser nombrados y tener el tema de sus plazas, y en los últimos años algunas cosas de eso se han relajado, ¿no? Entonces supongo que hay varios factores alrededor que tienden a afectar este resultado, ¿no? También tiene que ver con qué tan buena infraestructura podemos tener, buen entorno, etcétera, ¿no? Pero sí, lo cierto es que en logros de aprendizaje estamos alrededor del 37%, que es, digamos, como que el indicador como país manejamos y como que es lo que nos mide el nivel de resultado en el tema de los niños de segundo grado, y los niños de ese mismo grado, también el 11.2% de esos estudiantes han logrado alcanzar las capacidades que se requieren. Entonces también
estamos ahí con un retroceso y con una brecha, no lo están logrando de manera, digamos, oportuna, ¿no? Y sabemos también que hay una gran brecha educativa en lo que es la educación entre algunas escuelas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de, siempre se dice, tenemos esta problemática, ¿no? De la educación cuesta y no debería costar, porque Claro. las escuelas públicas deberíamos tener digamos, un servicio de calidad a los estudiantes, porque se brindan su servicio de calidad, y muchas veces los padres tienen que optar por instituciones privadas y poco a poco, mientras más invierto, más dinero gasto, en teoría la escuela es mejor y el estudiante tiene mayores oportunidades en este sentido, ¿no? Entonces, sí hay todo un desafío detrás muy grande. Cada vez más, Claudia, hay más papitos, más mamitas que, fruto de su esfuerzo, digamos, familiar, privado, ¿no? Colocan a los hijos ya no en los colegios públicos, sino en colegios privados, ¿no? Y hoy por hoy la enseñanza en colegios privados, pues, es casi más de la mitad, ¿no? De los centros educativos a nivel nacional, ¿no? Eso se ve que cada vez crece más. Pero al mismo tiempo también es un recurso que el Estado deja de gastar, digamos, ¿no? En los alumnos que van al sector privado, porque ese gasto lo hacen los papás, ¿no? Las mamás. Y uno diría, pues bueno, ahí hay plata que no se gasta, debería reinvertirse más en aquellos chicos pues que están en el colegio, en el sector público, pero eso tampoco se ven los resultados, ¿no? Porque no tendríamos pues escolares egresantes del sector público pues bien empoderados, ¿no? Con muy buena capacidad académica para afrontar pues los retos de postular a la universidad o a un instituto privado. ¿Qué es lo que crees que está fallando? ¿La gestión estatal es algo estructural? Hay varios factores, ¿no? Estábamos hablando, por ejemplo, de algunos aspectos del buen inicio del año escolar, y ahí estamos hablando básicamente de insumos de oferta, ¿no? Todavía no sabemos, por ejemplo, aún, digamos, lo que el estudiante requiere, ¿no? O sea, sabemos que el docente tiene que estar, ahora tendríamos que ver ese acompañamiento de ese docente y la calidad de la enseñanza, ¿no? Por un lado está esa línea de producción, si lo queremos llamar en términos de economía, de cómo el docente se forma y adquiere la experiencia que requiere para poder brindar, ¿no? Hay muy buenos docentes a nivel nacional, es verdad, pero sabemos que existen cierta brecha y ciertos retos en varios espacios a nivel nacional en el interior del país, la dificultad que hay para cubrir clases en las zonas rurales, en la zona de selva. Y yo, en realidad, admiro mucho a los docentes que adquieren esas plazas y van hasta allá a trabajar, ¿no? Es como que un reto que tenemos al respecto, garantizar la presencia de un docente y que pueda brindar la hora pedagógica que se requiere con calidad, ¿no? Pues eso es por un lado. Y por el otro lado también están aquellos, ya es algo estructural, creo, que en los últimos años hemos tenido incremento de pobreza a nivel general, ¿no? Recordemos que ahora estamos en pobreza del 29%, antes era, digamos, estábamos menos, alrededor del 19%, hemos incrementado 10% con todos estos efectos que hemos tenido en temas de pandemia, recordando también que estamos en un país con alta informalidad, con pocas oportunidades en general de empleos formales, ¿no? Entonces, ahí creo que también ha habido como que un impacto en los hogares peruanos, en las familias, que han hecho, digamos que han impactado también en el desempeño de los estudiantes, ¿no? De un lado. Entonces, podríamos verlo de varias aristas y de varias dimensiones. En ese sentido. Finalmente, Claudia, el otro recurso humano importante es el docente o la docente, ¿no? Nuestros docentes están preparados para, digamos,
desarrollar una educación de calidad, altamente competitiva, porque aspiramos como país pues a la OCDE, ¿no? Que es la que nos marca un poco como modelo de acción, ¿no? Las metas que plantean también esta organización. Nuestros docentes están a la altura de las circunstancias para poder tener pues una educación, digamos, competitiva conforme los parámetros de la OCDE. Claro, no, igual que en la educación pública tenemos estos retos, también en la educación superior, ¿no? Y en las carreras del docente, ¿no? Entonces hay buenos, digamos, servicios educativos en ese sentido para formar docentes, pero también sabemos que hay brechas educativas entre las diversas instituciones que existen, ¿no? Entonces, tenemos una dirección dentro del Ministerio de Educación que ve todo el tema de educación superior. También tenemos la SUNEDU, que ve todo el tema de la calidad, pero sabemos que en los últimos años como que ha habido una especie de relajamiento en torno a las medidas digamos, de severidad para incrementar la calidad, ¿no? Pero yo considero igual de que tenemos diferentes tipos de ofertas y por lo tanto también tenemos diferentes tipos de nivel de aprendizaje en los docentes mismos y de su preparación, ¿no? Pero adicionalmente a eso, claro, tenemos todo lo que es la carrera pública magisterial, que creo que tenemos que defender los parámetros de calidad que exige la carrera pública magisterial y exige toda esta evaluación hacia el docente para que pueda ser nombrado, y eso como una medida de garantizar cierta calidad para la enseñanza, ¿no? El tema es que han habido normas, hay docentes que, por ejemplo, que no pasan las evaluaciones, y han habido algunas normas desde el legislativo en la cual han aprobado, por ejemplo, nombramiento automático bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, ese tipo de medidas sí hacen que se relaje bastante este servicio que uno puede ofrecer desde el sector de educación, ¿no? También, y creo que esa es una de las cosas que como padres, como peruanos, como, inclusive también como estudiantes, ¿no? Debemos exigir que exista una meritocracia dentro del sector a fin de poder recibir servicios de calidad, ¿no? Muy bien, Claudia, te agradecemos tu participación el día de hoy en el programa para conversar de un tema concreto de la realidad que vivimos todas las familias, más en este mes, ¿no? Que empieza el año escolar. Muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a ustedes y hasta una próxima oportunidad.